Buenas noches, Iglesia Bautista del Redentor. Es un placer compartir la palabra de Dios con todos ustedes en esta noche y también con todos los que nos vayan a ver este video. Mi nombre es Samuel García, para los que no me conocen, y en esta noche vamos a compartir una porción de la palabra de Dios que está en Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Felipe es uno de los 12 apóstoles. Su nombre es griego junto con el de Andrés, son los únicos dos que tenían nombres griegos. Y su significado es filos, es amor, y hipos, caballo, o sea, amor por los caballos. Eso significaba el nombre Felipe, o Filipos. Y son personas que llevan ese nombre porque generalmente su carácter era bastante impulsivo, personas prácticas, personas que le gustaba el orden también. Se habla de que Felipe también era una persona sencilla. Recordemos que era pescador junto con Juan, Andrés, Santiago y su hermano, porque vivían en Betsaida, cerca del mar de Galilea. Y esta historia de la alimentación de los 5.000 que está en Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, sucede en este contexto, ¿no? Jesús había enviado a los discípulos en una misión, les había dado poder, les había dado, la autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y cuando regresan, Jesús estaba ahí y una multitud lo estaba siguiendo. Entonces él se aleja un poco y la multitud lo sigue hasta tal punto de que estaban tan lejos de la ciudad y ya se hacía de noche que no había cómo alimentar a tantas personas. Y los discípulos se acercan a Jesús y preocupados. Y el mismo Jesús sabía lo que estaba pasando. Pero para probarlos le hace una pregunta. Y acá donde la verdad que yo creo que muchos Felipe están escuchando esta historia. ¿Por qué? Porque Felipe era quizás uno de los discípulos que llevaba la mayordomía, la administración, la organización. Porque Jesús se acerca y le dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Estoy parafraseando la historia, ¿no? ¿Cómo hacemos para alimentar a estas personas? Y Felipe le contesta, ni siquiera 200 denarios va a alcanzar para alimentar a tantas personas. Felipe era uno de los que seguía a Juan el Bautista también. Cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, sígueme, y él deja todo lo que estaba haciendo. Era una persona práctica, impulsiva, decidida, iba. Cuando encontró al Mesías, fue corriendo y es uno de los primeros misioneros, o mejor dicho, evangelistas, porque apenas encuentra a Jesús, va y lo comenta con Natanael, le dice, hemos encontrado al Mesías, aquel del que la ley de Moisés hablaba, y lo trae para que conozca a Jesús. Entonces Felipe estaba dentro de ese grupo reducido que acompañaba a Jesús y lo ayudaba en su ministerio. Y Jesús se acerca para hacerle esta pregunta, ¿no? Quizás conociendo su capacidad analítica, quizás sabiendo que era práctico, y le dice, ¿cómo hacemos para resolver esta situación? Y Felipe le contesta, Señor, ni siquiera con 200 denarios podemos dar de comer a estas personas. Felipe ya había hecho el cálculo, ya había estado pensando cómo resolver la situación. Un denario equivalía al salario de un día. Entonces Felipe le estaba diciendo, ni siquiera con todo un año de trabajo, 200 denarios, podemos dar de comer a tanta gente. Recordemos que en esa época no se contaban a los niños ni a las mujeres, así que 5.000 hombres habría que multiplicarlos fácilmente por 3 o por 4. Estamos hablando de 15 a 20.000 personas. Es muchísimo. Y esta historia es la única que se repite en los 4 evangelios. Por lo tanto, ha sido una historia que ha marcado a cada persona que la vivió. Estamos hablando de que con unos pocos panes y unos pocos peces, Jesús dio de comer a 15.000 personas. Se multiplicaron. Porque Jesús fue a probar a los discípulos. Y los discípulos le dijeron, no podemos, no tenemos con qué. Estaban mirando los recursos que tenían alrededor, no estaban mirando a Jesús como recurso, a pesar de que habían vuelto de expulsar demonios, de sanar enfermos. Entonces se acerca uno de sus discípulos y dice, solo tenemos estos panes y estos peces.
2 panes y 5 peces. Con lo que Jesús dice, muy bien, separen a las personas en grupos y bendice el pan, bendice los peces y ordena que vayan y repartan. Y dice que alcanzó y sobró hasta que llegaron a juntar 10 canastas con los restos de la comida que había quedado. Entonces, la verdad que Jesús sabía lo que estaba haciendo, sabía que tenía el poder para hacer la situación. Y quizás este mensaje lo está escuchando algún Felipe. Si sos de esas personas que le gusta tener todo calculado, si sos de esas personas que le gusta moverse por los impulsos, tomar decisiones, controlar las situaciones, esta pandemia la verdad que ha demostrado que no tenemos control de nada, que en un día, en un mes puede cambiar todo el mundo, puede cambiar tu vida, puedes morir. La verdad que ha puesto en conciencia muchos factores que quizás los Felipes que tienen todo calculado se encuentran desorientados y haciendo cálculos, diciendo no llego, no puedo, no cubro, ¿cómo lo hago? Y ahí está la primera de las enseñanzas, querido oyente. No son tus recursos, no son tus cálculos, no son tus fuerzas, sino es lo que Dios puede hacer con tus recursos, con tus fuerzas, con tus capacidades. Los discípulos veían solamente lo que estaba a su alcance. Jesús veía mucho más allá, veía en el poder del Padre. Y en ese poder es que Jesús confiaba y lo puso por práctica. Y la verdad que yo te animo a que tengas confianza en Jesús, en su poder y no en tus recursos. Felipe seguramente no se habrá olvidado nunca más de lo que pasó ese día. No habrá olvidado que a pesar de que no parezca que la solución sea sencilla, que no va a alcanzar, Felipe aprendió que con Jesús va a alcanzar. Sé que están pasando tiempos difíciles, sé que muchos quizás han perdido el trabajo, quizás su trabajo se vio reducido, quizás tuvieron que cerrar algún negocio, pero quiero animarte a que no te rindas, porque con los recursos que tenés, con los recursos que Dios te dio, si uno lo pone a los pies de Cristo, Él lo va a utilizar, Él lo va a multiplicar y te va a dar una solución. Pero este mensaje sería muy lindo, muy fácil de escuchar, ¿verdad? Que Jesús es la solución para tus problemas materiales. Pero la historia no termina ahí. Cuenta el Evangelio de Juan que Jesús, al haber hecho este milagro, se apartó de esta gente. Se apartó de esta gente porque la gente se dio cuenta que Él podía darles de comer gratis. Entonces dice que Jesús se fue a un lugar a orar porque sabía que lo iban a querer hacer rey. Se apartó. Y la gente dice que volvió al otro día a buscarlos. Quizás porque querían comer gratis de nuevo. Y habrá estado muy buena la comida. Entonces, Él sabía el deseo de su corazón. Y Él da un mensaje. Y les enseña que Él no vino para eso. Jesús no vino para darte lo material, no. Él vino para sembrar su reinado, y su reinado es traerte paz, traerte alegría, traerte confianza y sembrar eso en tu corazón. Jesús no vino para que lo sigas porque te va a dar la comida gratis, te va a dar el dinero gratis. No. Él vino para que tú pongas tu confianza en Él y aprendas a depender de Él. En estos momentos, los Felipe que están escuchando, espero que puedan entender el mensaje que estaba transmitiendo el Señor Jesús. Él nos vino a resolver tus problemas matemáticos, financieros, de cálculo. Él vino para traer paz. Él vino para traer la salvación. Él vino a morir por tus pecados
Él vino a traerte perdón. Entonces, cuando Jesús vio que la gente lo seguía por que Él les dio comida gratis, Él se apartó. Él se apartó y de una manera muy clara les explicó que Él no vino para eso. Y que al otro día se rehusó a hacer otro milagro de este tipo. Entonces mucha gente lo abandonó. Pero Felipe y sus compañeros, los discípulos, siguieron con Jesús. Entonces, confía en que Jesús va a multiplicar tus recursos. Pero lo más importante de todo es que confíes en que Jesús vino para traerte paz, para traerte salvación. Y Jesús estaba probando a sus discípulos y estaba probando a la gente para ver si lo seguían por la comida gratis o si lo seguían porque Él verdaderamente era el Mesías, era el pan de vida, era el que traía el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado. Y el reino de los cielos no era un reino, Él no quería ser el rey de un pueblo que solamente lo buscara por la comida gratis. Él quería ser el rey de un pueblo que vuelva a Dios. Él quería ser un rey de un pueblo que busque a Dios y no por la comida, que lo busque de corazón. Entonces, este es el mensaje que quiero dejarte en esta noche. Es verdad que Dios es un Dios grande, es un Dios de milagros, pero también es verdad que debemos buscarlo a Dios por lo que Él puede hacer en nuestras vidas, por lo que Él puede traernos y porque, como Felipe, debemos aprender a depender de Él. Debemos aprender de Él. Ahora que los tiempos están difíciles, debemos aprender a depender de Él, debemos aprender a poner nuestros recursos a los pies de Él y confiar que en su fuerza, con el poder de Dios, vamos a poder salir adelante. Te quiero bendecir, quiero dejarte este mensaje, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu economía, que Dios bendiga tu salud. No es fácil el tiempo que estamos atravesando, pero esta pandemia también nos ha enseñado que podemos vivir con mucho menos de lo que pensábamos. Entonces es un tiempo de reflexión, es un tiempo de dar gracias a Dios por lo que tenemos, de orar por sabiduría, de que multiplique nuestros recursos, nuestra inteligencia, nuestras capacidades y que Dios tenga misericordia de su pueblo. Hermanos, la verdad que es un privilegio compartir esta palabra contigo en esta noche. Espero que sea de bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida. Y saludo a todos los Felipes que están del otro lado, que Dios lo bendiga también y que pronto podamos reunirnos juntos para seguir compartiendo la palabra de Dios y darnos un fuerte abrazo, un beso y que podamos disfrutar de la comunión de la iglesia. Saludos.